Bueno, muy buenas tardes a todos. Dando continuidad a las revisiones de enfermedades infecciosas en pediatría, en el día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora María del Mar Morales Serna, quien es médico interno de la Universidad Libre Seccional Cali. Muchísimas gracias, doctora María del Mar, y bienvenida. Gracias, doctor, por la presentación. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre antibióticos. Entonces, a modo de introducción, pues primero, antibiótico derivado del griego anti, que es contra, y bios, vida. Bueno, como definición, son sustancias naturales producidas por organismos vivientes, tales como bacterias, hongos y esporas. Pueden ser semisintéticas y sintéticas o pues naturales con la capacidad de inducir la muerte o inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Bueno, respecto a la cronología de los antimicrobianos, entonces tenemos pues que antes de 1928 era la era preantibiótica, donde pues habían múltiples enfermedades infecciosas y pues era una de las principales causas de muerte. El uso más remoto de estos antibióticos fue por los antiguos chinos hace más de 2500 años y se sabía en ese entonces pues que la aplicación de moho de la soya sobre los furúnculos, por ejemplo, pues habían beneficios terapéuticos. También en ese tiempo usaban la aplicación de vino, de mirra y de sales minerales y pues esto lo hacían los griegos en las heridas más que todo pues por causas de la guerra. En 1928 pues fue el primer antibiótico que es la penicilina por Fleming, que lo descubrió pues accidentalmente y es por el modo de la especie Penicillium notatum, pues que se descubrió que secretaba una sustancia que lograba destruir mucho tipo de bacterias. Ya entre 1940 y 1980 es la era antibiótica, que fue cuando se empezó a descubrir más antibióticos, se dieron a conocer. Y pues acá en 1941 se inició la comercialización de la penicilina, que pues ayudó a salvar muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial. También en 1944 pues se descubrió la streptomicina por el biólogo Waxman, y pues se dieron cuenta que era efectiva en el tratamiento de muchas enfermedades infecciosas, incluidas algunas en las que la penicilina pues no era eficaz, como por ejemplo la tuberculosis. Ya en 1948, pues fue la era de la resistencia, donde empezaron pues a surgir estafilococo resistente a la penicilina. También ya pues se dieron cuenta de que cada vez esta resistencia empezaba a aumentar. En 1990 ya fue la era, pues se llamaba fin de la era antibiótica porque se dejó como de desarrollar y descubrir nuevos antibióticos y empezó a ganar sobre esto la resistencia. En el 2015 se hizo un plan contra la resistencia por la OMS y ya en la época actual, que es la era posantibiótica, entonces ahora estamos enfocados más que todo sobre el uso adecuado de los antibióticos para prevenir así pues esta resistencia. Ya en la parte de la línea pues temporal, por decirlo así, pues vamos a tener, bueno, en 1928 la penicilina, 1932 sulfonamidas, 1940 pues comercializan la penicilina y se descubren las cefalosporinas. En 1952 la eritromicina, 1956 la vancomicina, 1962 las quinolonas, en 1980 las fluoroquinolonas y en el 2000 el linezolid. Bueno, antes de empezar a hablar como tal de los antibióticos, es importante tener claro unos conceptos, entre estos la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, en la farmacocinética tenemos que va a ser la relación entre dosis administrada y el cambio de las concentraciones en el tiempo. Entonces, como vemos acá en la imagen, es lo que el paciente o pues nuestro organismo le va a hacer como tal al antimicrobiano o al antibiótico. Y la farmacodinamia va a ser la relación entre la concentración y su efecto farmacológico. Entonces va a ser el antimicrobiano lo que le va a hacer como tal, dependiendo de la concentración, como tal a la bacteria.
Bueno, ya farmacocinética, entonces va a ser la ciencia que estudia los procesos a los fármacos a los que es sometido a través del paso por nuestro cuerpo. Entonces, es lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco durante las fases mientras está en nosotros. Entonces, va a ser primero la absorción, distribución, después el metabolismo y luego la eliminación. Entonces, en la absorción, pues vamos a ver que es como tal atravesar el tipo de barrera y esto va a iniciar desde el tipo de vía por la que se administra, vía oral, endovenosa, intramuscular, y luego va a ser la interacción como tal con la molécula y la membrana biológica. Todo esto va a depender pues de las características físico-químicas, tanto de la membrana como las del fármaco, y así se determina pues esta parte del proceso. Luego en la distribución ya va a ser la llegada y la disposición del fármaco en diferentes tejidos pues de nuestro organismo. Entonces hay que tener claro que no en todos los tejidos va a haber la misma cantidad del fármaco, eso depende pues de la capacidad que tenga pues para penetrar estos tejidos. En el metabolismo, pues ya es la parte de todas las enzimas o los procesos metabólicos por los que vaya a pasar el fármaco. Y por último, la eliminación, pues como su palabra lo dice, ya es cuando se excreta y sale ya pues como tal del cuerpo. Bueno, entonces en la gráfica vamos a tener los parámetros farmacocinéticos. Entonces tenemos la concentración máxima, pues que es el pico que vemos señalado con la flechita más alto. Entonces, pues va a ser la concentración más alta del fármaco en sangre o plasma después de su momento de la administración. Luego la concentración mínima va a ser la concentración mínima en suero durante el intervalo después de la dosis. Y ya el tiempo máximo va a ser el tiempo pues, que alcanza la máxima concentración o en suero después de administrada la dosis. La vida media va a ser el tiempo para que la concentración plasmática del fármaco logre llegar al 50%. El área bajo la curva va a representar pues, la concentración del fármaco en suero en el tiempo. Y el aclaramiento ya es el volumen de sangre libre de fármaco por unidad de tiempo, es decir, el que se va pues excretando. También tenemos el equilibrio estacionario, entonces pues esta es la fase en la que la eliminación plasmática de un fármaco igual a su absorción, es decir, la cantidad de fármaco que se va eliminando va siendo reemplazada por la nueva que se va absorbiendo y esto va a lograr como pues un equilibrio en la concentración. Y la biodisponibilidad va a ser la cantidad relativa y la velocidad con la que un fármaco alcanza sin cambios la circulación sistémica y está disponible pues para realizar el objetivo que tiene. Acá tenemos pues las gráficas de farmacodinamia. Entonces pues la farmacodinamia es el estudio de la acción o efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos sobre un microorganismo. Entonces pues es la habilidad como tal del antibiótico para matar o inhibir, dependiendo pues el antibiótico que sea, el crecimiento de los microorganismos. Entonces vamos a tener dos tipos pues, de antibióticos, unos que van a ser concentración dependiente y otro tiempo dependiente, como pues el de la gráfica derecha. Entonces, la concentración dependiente son aquellos que requieren una concentración mayor a la MIC, mucho más alta para lograr como su objetivo, mientras que los tiempo dependiente sí necesitan una concentración un poco elevada, pero no tanto como la concentración dependiente, y en este lo que importa es el tiempo. Entonces, como vemos la gráfica, acá la parte de tiempo pues va a estar pues, más ancha. La MIC es la concentración mínima inhibitoria, pues entonces es la concentración que inhibe el crecimiento visible del germen. Esta es una medida cuantitativa, como vemos ahí en la imagen, pues es la actividad del antibiótico contra el patógeno bacteriano y pues obviamente no refleja las condiciones fisiológicas, pero sí nos sirve como una guía y pues está midiendo solamente la inhibición del crecimiento bacteriano, pero no muestra la velocidad de la bacteria en la que es como tal eliminada.
Otro concepto es el efecto posantibiótico. Este concepto pues es la acción residual del antibiótico sobre la bacteria después de descender las concentraciones terapéuticas en sangre y los tejidos por debajo de la miga. Entonces, también nos ayuda en conjunto con el tiempo de vida media para determinar las dosis por día que se requiere pues de cada antibiótico. Por ejemplo, el que tenga un EPA largo, pues podría aumentar el intervalo de las dosis, no darse cada 6 horas, sino cada 12 o cada 24. Bueno, ya como tal, la definición, el objetivo de los antibióticos es controlar y disminuir el número de los microorganismos visibles para que el sistema inmunológico sea capaz de eliminar pues la totalidad de estos, pues de los que queden. Entonces hay muchas formas de clasificarlos. Vamos a tener que se pueden clasificar respecto a su interacción, es decir, que pueden ser bactericidas o bacteriostáticos, respecto al espectro de acción, que puede ser amplio o reducido, respecto a lo que dijimos ahora, que si son tiempo dependientes o concentración dependiente. También puede ser, digamos, su origen, que dijimos al inicio, natural, semisintético, sintético. Y también el mecanismo de acción que es como el que vamos a usar para esta presentación. Entonces acá tenemos que por mecanismo de acción puede o inhibir la síntesis de la pared celular, o pues que acá vamos a encontrar las penicilinas, las cefalosporinas, las carbapenems, monobactámicos, vancomicinas, fosfomicina, bacitracina y daptomicina. En la síntesis de proteínas se va a dividir dependiendo la subunidad de ribosoma. Entonces está la 30S o 50S. En la 30S vamos a tener las tetraciclinas, aminoglucósidos, espectonomicina. Y en la 50S los macrólidos, clindamicina, cloranfenicol y linezolid. En la síntesis de ácidos nucleicos están las fluoroquinolonas y la rifampicina, en el metabolismo del ácido fólico, las sulfonamidas y en la síntesis de membrana plasmática, las polimixina. Entonces, para entender cómo los antibióticos pues inhiben cada una de estos tipos de mecanismo de acción, pues vamos a hablar, acá está representada la formación de la pared celular, entonces esta se divide en 4 fases. Tenemos la primera fase, pues que es donde se van a formar los precursores como tal. Entonces, acá va a actuar la fosfomicina. En la segunda fase va a ser, pues ya es como la acumulación de los glucurónidos, N-acetilmoramínico y N-acetilglucosamida, y pues van a empezar a formar esas cadenas para el pentapéptido. Entonces aquí va a actuar la vancomicina. En la tercera fase van a actuar las PVP, y lo que van a hacer es ayudar en el endurecimiento de la pared mediante la creación de puentes de alanina para darle estabilidad a la pared, y acá van a actuar las penicilinas y las cefalosporinas. En la cuarta fase va ya a ser la formación del peptidoglicano como tal. Entonces acá ya es la síntesis de la pared bacteriana, que consiste en la formación de los tetrapéptidos a partir de esos pentapéptidos que ya se habían formado. Para esto se requiere la pérdida de uno de los aminoácidos terminales, y pues para eso obviamente necesitan una enzima. Entonces, acá también van a actuar pues principalmente los betalactámicos, ya que pues ellos tienen el anillo betalactámico, va a ser capaz de unirse a estas de forma covalente, y pues así a estas enzimas, y pues así impide como pues la formación de esa pared celular en la última fase. Bueno, entonces, pues el objetivo de inhibir cualquiera de estas 4 fases de la formación de la pared celular es que la bacteria pues va a quedar sin pared y va a quedar expuesta al medio, y pues va a morir debido a que se va a exponer a esos cambios de la presión oncótica. Entonces, pues esa es como el mecanismo de acción. Lo que llama la atención acá, pues es que estos antibióticos tienen que actuar, tienen que como encontrar la bacteria mientras se está multiplicando, porque pues mientras se está multiplicando es cuando se está dando esa formación de la pared bacteriana.
Bueno, acá tenemos la síntesis de proteínas, entonces tenemos el ADN, luego por la ARN polimerasa se va a dar la transcripción, luego el ARN mensajero lleva pues, al ribosoma los aminoácidos y ya por último se da la traducción para la formación de las proteínas. Entonces tenemos que el ribosoma se va a dividir en la subunidad 50 y 30S y dependiendo pues donde actúe el antibiótico, pues se va a inhibir cada parte. Entonces, digamos, si se inhibe la 30S, se va a bloquear la traducción de forma irreversible y en la 50S va a ser la fase de elongación y determinación. Acá sería la síntesis de los ácidos nucleicos. Entonces tenemos que acá actúa la ARN polimerasa y pues se da la replicación como tal. Y lo que sucede acá es que al inhibir toda esta parte pues, de la síntesis de ácidos nucleicos, pues se va a alterar la información, va a haber una mala replicación porque pues la información no va a estar adecuada, va a haber una transcripción inadecuada y pues finalmente no va a haber un buen código genético para pues poder reproducir y replicar lo que la bacteria requiere para su multiplicación. Acá tenemos el metabolismo del ácido fólico, entonces pues tenemos que se requieren de dos enzimas para que se produzca. Entonces la PABA más la dihidropterin pirofosfato, gracias a la enzima dihidropteroato sintasa, pues va a formar el dihidropteroato y después el dihidrofolato. La dihidrofolato reductasa finalmente va a formar el tetrahidrofolato y pues ya por último, este va a formar los desoxinucleótidos. Entonces, pues acá también vamos a tener que van a actuar las sulfonamidas. Más adelante les muestro en qué parte exactamente de esta parte pues, de la cadena actúan. Bueno, acá ya vamos a hablar de los antibióticos que inhiben la síntesis de pared. Entonces tenemos primero el grupo de los betalactámicos, que es la familia más numerosa pues, de los antibióticos. Acá tenemos pues que tienen características lipofílicas, que tienen poca penetración intracelular debido a esta característica. Pues su función, como ya vimos, es inhibir, su mecanismo de acción inhibe la última fase de la síntesis de la pared bacteriana y también genera autólisis. Entonces tenemos que acá hacen parte otros subgrupos que van a ser las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos. Bueno, entonces estos se caracterizan por tener un anillo beta-lactámico pues en su estructura química. También pues principalmente son de excreción renal, son bactericidas, pero lentos. Y como espectro a modo general van a ser gram positivos, gram negativos y espiroquetas y no tienen, pues no son activos ante micoplasma, pues ya que estos no tienen pared, no tendrían donde ejercer su mecanismo de acción, ni bacterias intracelulares como Clamidia o Rickettsia, por lo que habíamos dicho que pues no tienen buena penetración intracelular. Y el tipo de resistencia ante estos grupos de antibióticos es la producción de beta-lactamasas. Bueno, entonces el primer subgrupo que serían las penicilinas se producen a partir del Penicillium spp y pues tienen un anillo beta-lactámico unido a un anillo tiazolidínico y pues estas se caracterizan porque se distribuyen en muchos compartimentos, pulmón, hígado, músculo, hueso, o sea, tienen buena distribución. Y pues vamos a tener unas categorías. Entonces, entre las penicilinas naturales vamos a tener penicilina G y penicilina B. En las penicilinas antiestafilocóxicas, oxacilina y dicloxacilina. En las aminopenicilinas, la ampicilina y la amoxicilina. Las aminopenicilinas más los inhibidores de beta-lactamasas, que sería pues ampicilina sulbactam y amoxicilina clavulanato. Las penicilinas de espectro extendido como piperacilina y ticarcilina
y las penicilinas pues de espectro extendido, más los inhibidores de beta-lactamasas, que serían piperacilina, tazobactam. Entonces tenemos que, por ejemplo, las penicilinas G abarcan cocos gram positivos, cocos gram negativos como Neisseria meningitidis, bacilos gram positivos, tanto facultativos como anaerobios, y también algunos gram negativos anaerobios. La penicilina G-benzatínica pues tiene una absorción muy lenta debido pues al depósito intramuscular, esta es intramuscular, y pues esto lo que hace es que los niveles séricos alcanzados sean muy bajos. Entonces por eso se intenta dar ante gérmenes pues que sean extremadamente sensibles, como lo es el estreptococopiógenes o pues para el tratamiento de la sífilis. Las penicilinas antiestafilocóxicas, pues como su nombre lo dice, es para infecciones estafilocóxicas, y pues estas se absorben, son estables ante el ácido gástrico y se absorben pues adecuadamente. Las aminopenicilinas tenemos pues que son muy vulnerables ante las beta-lactamasas, y por eso normalmente se dan unidas con los inhibidores de beta-lactamasas. Y las penicilinas de espectro extendido vamos a tener que pues son un poco más resistentes ante estas beta-lactamasas, y también son más activas contra pseudomonas. Bueno, en las cefalosporinas vamos a tener que se obtienen del Cephalosporium acremonium. Son un anillo beta-lactámico unido a un anillo de dihidrotiazina, y pues se caracterizan por su excreción renal. Entonces acá tenemos que se van a dividir pues en 4 generaciones. Entonces en la primera generación vamos a tener la cefadroxil, cefasolina, cefalexina y cefradina, con un espectro que va a cubrir estafilococo spp meticilino sensible, streptococopiógenes, E. coli, proteus mirabilis y Klebsiella spp. Las cefalosporinas de segunda, cefuroxime, entonces tienen la misma de cubrimiento de las primeras, más a Haemophilus y Moraxella catarrhalis. Las de tercera, cefotaxime, ceftriaxona, ceftazidime y cefoperazona. Entonces vamos a tener que estas ya cubren más pues enterobacterias, Neisseria gonorrea, meningitis, streptococo pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, y por último, pues la cuarta, que sería cefepime y cefpirome. Entonces tenemos que las de primera generación pues son muy efectivas frente a los cocos gram positivos, y no van a actuar frente a Listeria monocitógenes ni enterococos. Y tienen actividad muy limitada frente a los gram negativos en general. Cefotaxime, ceftriaxona y cefepime entran fácilmente pues al líquido cefalorraquídeo. Entonces pues se usa mucho para infecciones a nivel del sistema nervioso central. Y la ceftriaxona se caracteriza porque tiene la vida media más larga, que pues es 8 horas, por lo que permite su administración de 1 a 2 veces al día. Respecto a los monobactámicos, pues tenemos que el único monobactámico disponible para uso clínico es el Astronam. Su espectro va a ser contra bacterias gram negativas, aerobias y facultativas, y no tiene actividad frente a los gram positivos ni las bacterias anaerobias. Los carbapenémicos tenemos que son de tipo semisintético, son producidos por Streptomyces spp, y pues tenemos que son son parenterales. Entonces tenemos imipenem, meropenem, doripenem y ertapenem. Estos pues presentan el espectro de actividad más amplio entre la familia de las beta-lactamasas, y son activos frente a numerosos patógenos gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios. Y pues son muy estables frente a la mayoría de las beta-lactamasas. Entonces, pues respecto pues no tienen actividad frente a estafilococos resistente a meticilina, enterococos resistente a beta-lactámicos y algunas especies de pseudomonas.
Los inhibidores de beta-lactamasas, pues estos no tienen casi ninguna acción pues antibiótica, excepto el sulbactam, que tiene acción frente a Acinetobacter baumannii. Y pues acá están las combinaciones que se hacen normalmente. Presentan pues gran afinidad, pues obviamente para las beta-lactamasas, y se denominan inhibidores suicidas, ya que en el momento en que destruyen la enzima también pues se destruyen ellos mismos. Bueno, ya para finalizar la parte de beta-lactámicos, entonces tenemos los efectos adversos de estos. Normalmente son pues muy seguros. Las reacciones de hipersensibilidad inmediata van a ser exantema, urticaria, anafilaxia. Del 5 al 10% de los que son alérgicos a las penicilinas lo van a hacer también a las cefalosporinas. Pueden generar neutropenia, trombocitopenia, hemólisis, que va a ser pues reversible. Pueden alterar función hepática, generar toxicidad a nivel renal, diarrea y sobreinfecciones. Bueno, ya el otro subgrupo va a ser los glucopéptidos. Acá vamos a tener la vancomicina principalmente. Y pues estos se van a caracterizar porque tienen múltiples mecanismos de acción. No solamente inhiben la pared bacteriana en la fase número 2, sino que también pueden dañar los protoplastos alterando la permeabilidad de la membrana citoplasmática, y pues ayudan también a alterar parte de la síntesis del ARN. Tienen también un gran volumen de distribución, es de tipo bactericida, se elimina por vía renal. Y pues respecto al espectro de acción, entonces vamos a tener que más que todo van a ser gram positivos: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Pneumoniae, del grupo Viridians, algunos enterococos y bacterias anaerobias como Clostridium y otros anaerobios gram positivos. Pues la vancomicina es un antibiótico de espectro un poco reducido porque pues actúa más que todo en gram positivos, pues ya estas son las características principales. Respecto a sus efectos adversos, puede causar nefrotoxicidad y pérdida auditiva cuando se administra en conjunto con un aminoglucósido, también neutropenia y pues también puede causar náuseas, vómito, diarrea cuando se aplica con infusión rápida. También puede ocasionar el síndrome de cuello rojo, que es cuando se desarrolla prurito y un exantema eritematoso en cara, cuello y región superior del torso. Respecto a la aptomicina, tenemos que es un lipopéptido que acá pues no va a cubrir gram negativos, se caracteriza por por cubrir las bacterias gram positivas, entonces Streptococcus pyogenes del grupo Viridians, Pneumoniae, Staphylococcus y Enterococo, y anaerobias como Clostridium. Estas pues tienen poca actividad pulmonar, no se usa para neumonías, y pues los efectos adversos: miopía, flebitis, neumonía eosinofílica, eritema y alteraciones del tracto gastrointestinal. Bueno, ya pasando al grupo de los que inhiben la síntesis de proteínas, entonces vamos a empezar con los aminoglucósidos, los cuales son aminoazúcares unidos por enlaces glucosídicos de un anillo aminociclitol. Son bactericidas y pues actúan en la subunidad 30S, bloqueando la síntesis proteica. A este grupo hacen parte la streptomicina, gentamicina, tobramicina y amicacina parenterales, y los orales la neomicina. Entonces, acá tenemos que, pues, respecto al cubrimiento, entonces va a cubrir gram positivos, estafilococo, estreptococo, enterococo y listeria, y gram negativos a Haemophilus, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, y Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium.
Y respecto a los efectos adversos, vamos a tener la nefrotoxicidad, ototoxicidad, bloqueo neuromuscular, exantema cutáneo, fiebre por antibióticos, depresión medular, anemia hemolítica, antagonismo del factor 5 de la coagulación. Los macrólidos, entonces, estos son compuestos por un anillo macrocíclico de lactona con residuos de azúcares y pues son, de acá hacen parte de la eritromicina, acitromicina, claritromicina y telitromicina. Estas son moléculas que se van a unir a la subunidad 50S del ribosoma, bloqueando la salida del péptido que fue recién sintetizado pues, para evitar la producción de proteínas. Estos pues son muy útiles en infecciones por bacterias atípicas, como lo vamos a ver acá. Son bacteriostáticos y pues tienen buena afinidad contra las bacterias atípicas, espiroquetas, micobacterias. Acá vemos que no cubren casi gram positivos, pues sí, o sea, se caracterizan más que todo por cubrir micobacterias y espiroquetas y las bacterias atípicas como clamidia, micoplasma, legionela, rickettsia. Bueno, respecto a los efectos adversos, vamos a tener visión borrosa, disturbios borrosos visuales, dificultad para enfocar, tromboflebitis y el dolor abdominal es muy característico en eritromicina, pues genera muchas alteraciones en el tracto gastrointestinal. Respecto a las tetraciclinas, pues acá vamos a tener a la doxiciclina, tetraciclina y minociclina y tejiciclina. Estas van a actuar en la subunidad 30S, bloqueando pues la síntesis proteica y su fortaleza es actuar ante las bacterias atípicas como Rickettsia, clamidia y micoplasma. Entonces vamos a tener que cubren muy pocas gram positivas, también gram negativas como hemófilos, Neisseria, anaerobios, algunos como Clostridium, espiroquetas, Borrelia, Treponema pallidum y atípicas Rickettsia, clamidia y micoplasma SPP. El dinesolid, entonces vamos a tener que es una oxazolidinona, va a actuar en la subunidad 50S. Esta lo que hace es impedir el ensamble junto con la subunidad 30S. Va a ser un bacteriostático y pues vamos a tener que también tener un espectro reducido, pues porque va a ser más que todo para gram positivos, Streptococcus pyogenes del grupo Viridium, Pneumonia, Estafilococo y Enterococos. Y como efectos adversos tiene síntomas del tracto gastrointestinal, trombocitopenia, anemia, leucopenia y pues actúa más que todo gram positivos aerobios como ya lo nombramos. La clindamicina es un derivado sintético de la lincomicina, se une a la subunidad 50S y pues esto va a actuar frente a gram positivos y bacterias anaerobias. Entonces, Streptococcus pyogenes del grupo Viridium, Pneumonia y Staphylococcus aureus. Algunas anaerobias como Clostridium y pues otros anaerobios. Como efectos adversos vamos a tener alteración del tracto gastrointestinal y poco frecuente, pero se puede presentar colitis pseudomembranosa. Bueno, respecto ya a la parte de los antibióticos que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos, vamos a tener las quinolonas y la rifampicina. Entonces, la rifampicina, pues esta se caracteriza porque actúa al inhibir la ARN polimerasa bacteriana, bloquea estrictamente la elongación de la molécula naciente del ARN mensajero y pues el espectro de acción de esta va a ser gram positivos, estafilococos, en los gram negativos a hemófilos y Neisseria meningitidis y en bacterias va a ser Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae y Mycobacterium avium. La toxicidad, pues vamos a tener que pueden
ser inductores del citocromo P450 y esto lo que va a hacer es afectar el metabolismo de otros medicamentos. También puede generar pues, orina o lágrimas pues, de color naranja. Las quinolonas, pues acá vamos a tener que es un grupo de antibiótico bactericida. Es el producto intermedio modificado de la síntesis de la cloroquina. En su estructura va a tener un anillo dual modificado con la adición de flúor para pues, potenciar su acción. Pues el mecanismo de acción como tal es que interactúa contra la ADN girasa y la topoisomerasa 4, inhibiendo finalmente pues la síntesis del ADN y pues ARN. Estas se van a dividir en 4 generaciones. Entonces la primera generación va a ser el ácido nalidíxico, el ácido pipemídico. La segunda generación es la norfloxacina, ciprofloxacina. La tercera generación, levofloxacina, hatifloxacina. Y la cuarta, la moxifloxacina y la troblafloxacina. Bueno, respecto a al cubrimiento, entonces vamos a tener que, pues es potente contra aerobios gram positivos, gram negativos y algunos anaerobios. Pues tiene un amplio espectro, una alta absorción por vía oral y pues respecto a los efectos adversos vamos a tener algunos síntomas de tracto gastrointestinal, cefalea, insomnio, alteración del humor. Bueno, acá vamos a tener la parte pues del espectro. Entonces, gram positivas, gram negativas, aureus, streptococopiógenes, streptococcus al grupo de ovarians. De las negativas, Neisseria, Haemophilus, Enterobacteriaceae, Pseudomonas. En las anaerobios, Clostridium. En las atípicas, Mycoplasma pneumonia, Legionella, Clamidia. Y en las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium y Mycobacterium leprae. Ya las que actúan inhibiendo el metabolismo del ácido fólico, entonces acá tenemos la representación exacta, pues en qué parte de la cadena que les expliqué ahora, del proceso que les expliqué ahora, actúa cada una. Entonces, el sulfametaxol, taxazol, va a inhibir la dihidropteroato sintasa y el trimetoprim, la dihidrofolato reductasa. Estos normalmente pues se dan unidos. Entonces tenemos que respecto al espectro va a ser gram positivas, algunos streptococo pneumonia, algunos estafilococo y listeria monocitógenes, gram negativos Haemophilus y Enterobacteriaceae y la Mycobacterium leprae. En sus efectos adversos pues pueden producir síntomas del tracto gastrointestinal, fiebre, exantema, leucopenia, trombocitopenia, hepatitis, hiperpotasemia. Bueno, ya respecto a las conclusiones, vamos a tener que el efecto posantibiótico pues va a determinar el intervalo entre dosis. También tenemos que la mayoría de los antibióticos que se han introducido en la práctica clínica durante los últimos 10 años han tenido más que todo como objetivo los patógenos que son gram positivos, con una mayor resistencia a los antimicrobianos. También que el objetivo es controlar y disminuir el número de microorganismos viables para que ya el sistema inmunológico sea capaz de eliminar pues la totalidad de los mismos. Es importante saber también que las tetraciclinas se encuentran contraindicadas en niños menores a 8 años debido a que puede retrasar el desarrollo esquelético y crecimiento óseo, y esto lo que pasa es que las tetraciclinas se van a acumular en el hueso y se unen al calcio impidiendo pues que este haga su función. Y el uso apropiado de los antibióticos pues va a prevenir la resistencia bacteriana.
Acá tenemos ya pues como un resumen entonces de el cubrimiento antibiótico para cada tipo pues de germen. Entonces tenemos los que tienen una actividad fuerte o excelente contra los gram positivos, los que tienen una actividad como intermedia, acá contra los gram negativos, pues los que tienen la actividad también excelente, modesta. Y frente a las bacterias atípicas y frente a los anaerobios, los que más se caracterizan para anaerobios y los que es medianamente. Y ya eso es todo. Doctora María del Mar, excelente presentación. Muchísimas gracias por compartirla. Ahí en el chat de YouTube han surgido una serie de preguntas de las cuales he respondido. Recuerden suscribirse a este canal. De ahora en adelante por acá vamos a seguir transmitiendo todas las revisiones de enfermedades infecciosas en pediatría. Los invito también para que se suscriban. Por acá les voy a colocarla. Para que se suscriban al taller que estamos realizando de lectura interpretada de antibiograma en gram negativos. Vamos a realizarlo el 12 de mayo. Ya les presento aquí. Perdón un momentico. Entonces, para que se programen para esta fecha, el 12 de mayo están cordialmente invitados. Es una inversión mínima de 50.000 pesos, son cupos limitados a 20 personas para que sea una interacción bastante interesante. Ya lo hemos realizado previamente, hemos realizado ya 3 talleres y nos ha ido muy, muy bien, ¿vale? Entonces, cordialmente invitados. María del Mar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu excelente revisión y felicitaciones. Vale, gracias.